Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es GameSanchil y hoy estamos en un nuevo vídeo en la build legendaria de Jaemiko. Vamos a ver sus tres mejores equipos, cuándo va Compañía Dorada y cuándo va con Sueñosaurios, cuándo va a full daño y cuándo va a triple maestría con su stat de proporción crítica, recarga y ataque. ¿Cuándo merece la pena tirar la ulti? ¿Y cuáles son sus mejores armas aparte de su arma, que es la Axioma Kagura? Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para abrirme más de los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal. Y vamos con la build legendaria de Jaemiko. Muy bien, Jae ya sabéis que es un sub DPS que tiene algunos equipos donde puede jugarse de personaje en campo, no diría carry, aunque hace un buen daño, pero sí haciendo un combo que os expliqué en algunos vídeos de 3 elementales o elemental básico, elemental ulti, y otra vez repetimos combo, porque al tirar la ulti ya sabéis que los tótems desaparecen y has de recolocarlos para que sigan estando en campo. Los tótems en campo están 14 segundos y además tiene algún equipo aparte de las sobrecargas y los equipos con dendro de Aggravate y Hyperbloom de electrocargados, incluso con Nubilet a la llegada de Xianyun como sub DPS. Y recordar que ella tiene un talento de ascensión que es muy importante, que lo veremos en profundidad, que toda la maestría la aprovecha como daño extra en su habilidad elemental. Por eso es que a veces usará Compañía Dorada y a veces usará Sueñosaurios, y las situaciones son bastante sencillas de entender. Así que, ¿qué hace Jae? Pues lo primero que hace es no subir los básicos, no hay que subirlos. El combo que he dicho de elemental básico es solo si vas a jugar en Hyperbloom y solo si en ese Hyperbloom llevarás a Xinkyu o llevarás a Yelan, y entonces debes dar un básico para golpear y aplicar con ellos dos. Hay ahora variantes de Hyperbloom con Jae, haciendo el combo de 3 elemental, ulti elemental, 3 veces otra vez, sin ese básico, porque existe Furina. Entonces puedes jugar Jae, Furina, Nahida, y de último jugar pues lo que prefieras, algo más defensivo o algo más ofensivo. Así que el básico no se sube, no se usa. Había combos muy al principio, si recordáis, de gente que estudiaba, pues que quizá hacer el cargado y luego un cancel no estaría mal. Ese cargado escala bastante bien y más ahora haciendo Aggravate, pero la realidad es que es incómodo y no tiene un buen área. La elemental. Esta es su fuente principal de daño, es lo que hay que maxear. Como veis, yo ahora mismo tengo corona y el escalado que tenéis, veis 4 niveles de escalado, es sencillo de entender. Los 4 niveles de escalado solo podrás desbloquear el cuarto nivel, que es el máximo, el 213% por cada hit, si tenéis la C2, básicamente. La C2 es la que te desbloquea el nivel 4 y como veis aumenta el alcance de los cerezos de la elemental a literalmente toda la sala del abismo. Es decir, tires donde tires con la C2 la elemental, te va a llegar, si está medianamente en el centro, te va a llegar a toda la maldita sala. Si no es así, con colocarlos medio cerca, siempre golpearás y no da problemas, ni es obligatoria ni nada. Como veis, entonces, los que tenéis C1 o C0, 170% por cada hit, que no está nada mal. 14 segundos de duración en campo por cada tótem, tiras los 3 y te vas, con lo cual le dejas al carry principal unos 12 segundos de tótems en campo, y el tiempo de espera de cada tótem de manera independiente son 4 segundos, con lo que normalmente siempre al volver a entrar en campo con Jae vais a tener los 3 tótems y hacer la rotación correcta. Como veis, colocas los 3 tótems en 2 segundos, así que a partir de los siguientes 12 segundos de rotación y contando los 14 segundos de utilización en campo de los tótems, tendréis otra vez seguramente en cerca de 20 segundos los 3 tótems. Luego, esto de los 20 segundos es trampa porque la elemental realmente no tiene nada más, los hits pegan bastante rápido, no tan rápido como Fischl, y muy importante, no se compara y no tiene nada que ver con Fischl porque los tótems, al contrario que el cuervo de Fischl, el cuervo está hecho para un solo enemigo y para aplicar mucho elemento, y ya está hecha para no aplicar nada, con lo cual se lleva todas las reacciones, sobrecargas, aggravates, electrocargados, aprovechando la maestría, y aparte los hits que hace tienen un pequeño área, con lo que son random y golpean a distintos enemigos, pero en un pequeño área alrededor, con lo cual es muy distinta la manera de jugar de Jae que de Fischl y no tienen nada que ver. Ulti. Haces un daño increíble. Recordar que si quieres hacer y maximizar el daño de tu ulti, has de tener los 4 tótems en campo, porque si tienes menos de los 4 porque se acabó algún tótem, solo harás un hit extra por cada tótem, es decir, 4 hits, el hit de la ulti más 3 de los tótems que van a desaparecer pero van a hacer un hit. Pero si por el
por la rotación que salió mal, tienes en campo 1 o 2 tótems, tiras la ulti, harás un hit de la ulti, pero solo 1 o 2 hits equivalente a 1 o 2 tótems que vas a romper, con lo cual perderás daño, así que cuidado con esto. El escalado de la ulti es un escalado abismal, es un escalado de más de un 2000% que haciendo Aggravate en una construcción correcta puedes llegar a hacer pues 300k por hit, casi 1.000.000 con una ulti, pero tiene dos problemas que para mí no compensan ni son equivalentes al daño que pensamos que tiene como potencial de hacer Jae. Me explico, tiene mucho daño, pero tiene 90 de coste de ulti, que es lo mismo que Raiden y es el coste más alto del juego, a diferencia de que Raiden regenera energía a sí misma, utiliza tanta recarga para transformar en daño, con lo cual es worth it. Y aparte, Raiden está hecha literalmente para ser un carry en el campo, y en el campo absorbes partículas que te dan más energía estando en el campo. Jae no cumple ninguno de estos tres requisitos, con lo cual este coste 90 está hecho para obligarte a jugar prácticamente consonancia electro, para jugar dos personajes electro que cada reacción elemental la consonancia genera una partícula extra, y ni así cuesta mucho. Está hecha para llevar bastante recarga, pero no tanta porque a lo mejor te perjudica. Y por último está hecha para depender de una batería adicional, ya sea Fischl o sea Raiden principalmente. Pero el otro problema que tiene con la ulti es que tiene 22 segundos de cooldown. Estos 22 no se adaptan a ninguna rotación prácticamente, y la mayoría de personajes ya sabéis que tienen 20 segundos de cooldown y no 22. Y esto hace que por el coste y el cooldown y una de las armas 4 estrellas que más os voy a recomendar en Jae, ella a veces se adapte a equipos donde tiras una ulti sí, una ulti no, y ese potencial tan grande de daño que tiene la ulti, que estoy hablando de un potencial, no de que realmente todo el mundo haga esa cantidad de daño, se desperdicie y se divida a la mitad. Es decir, si tiras una ulti sí, una ulti no en cada rotación, pierdes bastante daño y solo regeneras tótems y sigues rotando. Primer talento de ascensión. Dice, al usar la técnica secreta suprema, que es básicamente la ulti, el tiempo de espera del elemental se reinicia. Esto básicamente es lo que os expliqué, de que tiras las tres elementales, tiras la ulti, dejar un buen like por esa pedazo de ulti, veis que saltan los 3 hits y reseteo el cooldown de la elemental para dejarlo colocado. Con lo que el combo de Jae es 3 elementales, ulti, 3 elementales y te vas. Y si la siguiente rotación, si lo haces bien, deberías entrar con los 3 totes en campo para entrar y hacer solo la ulti y recolocar 3 elementales. Luego, la segunda talento de ascensión. Aumentas un 0.15 el daño que infligen los hits de la elemental por cada punto de maestría de Jae. Esto es interesante porque es un escalado alto por tu maestría. Y tengamos en cuenta que por el funcionamiento que os expliqué antes, que es totalmente distinto de Fischl, te va a llevar todas las reacciones Jae, todos los electrocargados, las sobrecargas, los aggravates principalmente, o incluso si vas a Hyperbloom con muchísima maestría, toda esa maestría la va a aprovechar ella, tanto por las reacciones que haga, como por el talento de ascensión. Así que en muchas ocasiones será worth it llevar un reloj de maestría. Constelaciones. Bien, la C1 es la que básicamente hace que tengas más energía. 8 por cada cerezo. Rompes 3 cerezos con la ulti y tienes los 3 totem que son los 3 cerezos. Con lo cual de coste de 90 menos 24 se va a coste de 66. La C1 hace que no soluciona los 22 segundos, que sigue siendo un problema, y A, o retrasas la rotación 2 segundos, pues como Shinkyu que tiene 21, y bueno, B, sigues tirando la ulti una vez sí, una vez no, pero con menos recarga de energía, pero sí te soluciona el coste de 90 y con esta C1 pasas a coste de 66, que para ser un 5 estrellas, perdón, es más decente. La C2 te da este extra nivel que no puedes alcanzar de ninguna manera si no tienes la C2 y ganas un 40% extra de daño escalado de tu elemental. No está mal, pero tampoco es una locura. Y te da este rango que expliqué antes, que es que si lo pones en el centro te abarca toda la sala del abismo. Es comodidad, no es un daño adicional increíble, no la vuelve rota, y en todo caso si alguien pretende ser main Jae y llevarla al cielo y tirar la ulti, pues la C1 es interesante, pero tampoco es una locura. La C2 ni os calentéis. Esto es la elemental más 3, esto es un bono de daño electro a todo el equipo para que sea un buen sub DPS electro. Como dije antes, que depende mucho de la consonancia electro y otro personaje electro como Fischl o Raiden, y esto pues beneficiaría al jugarse con otro electro. Se nota que está construida con una intención muy clara por parte de los desarrolladores. Esto es la ulti más 3 para hacer más daño, y esto es algo equivalente a la C2 de Raiden, pero en C6 de Jae, es decir, como veis, es muy corto el de esto y dice los ataques de los cerezos ignoran 60% de la defensa de los enemigos. La verdad que el potencial daño de esta C6 principalmente es que gracias a la distancia y al área de la C2 y el daño de la C6 de ignorar la defensa,
Jae con C6 tenga el potencial de solearse abismos. Es lo más curioso, y solearse me refiero a entrar solo con Jae, tirar los tótems, echarte para atrás, dar básicos si acaso, pero no hace falta, y te dé el daño con una Jae bien construida para solearte un abismo, una sala completa con tu Jae. Pero no recomiendo una C6 de este calibre porque, como digo, equivale a una C2 de Raiden prácticamente, siendo de hecho que Jae es un sub DPS y Raiden es un personaje que esta constelación que equivale la aprovecha 1000 veces más porque se beneficia de todos los buffos del equipo recibidos en ella misma para hacer daño. Jae no hace esto, entonces no es una C6 tan fuerte, pero pues es la C6 que le ha tocado a Jae. Sets, ¿cuándo va Sueñosaurios y cuándo va con el set de Compañía Dorada, que no me salía el nombre? Pues bien, Jae tiene 3 combinaciones de equipos. Son los electrocargados, principalmente combina muy bien como sub DPS de New Billet, los equipos con Dendro que se dividen en Aggravate y Hyperbloom, y las sobrecargas, que principalmente además se han visto beneficiadas por Chevreuse. Un equipo de Raiden, Jae, Xiangling, Chevreuse es, con todo AC0, tremendamente fuerte e interesante y mejora llevar a Chevreuse en ese equipo a Bennett, que es muy curioso y solo lo hace en esa condición concreta. Pues bien, los equipos donde aproveches más la maestría, principalmente Hyperbloom, iría Sueñosaurios. En los electrocargados es mejor construirla a daño porque además te beneficiarás del set de Sombra Verde con Kazuha o con Xianyun si vas con New Billet, o el resto de combinaciones, pues Sakarosa o lo que sea que juegues electrocargados. Con lo cual iría Compañía Dorada porque igual quieres maxear el daño de tu elemental. Y por último, en sobrecarga o en Aggravate, que es la subvariante de los equipos de Hyperbloom, pero sin ningún hidro, donde no aprovechas tanto la maestría, pero sí haces daño de Aggravate, iría también Compañía Dorada para maximizar ese daño de tu habilidad elemental. Es decir, repito, en sobrecarga, donde igual haces un daño equivalente a tu maestría, pero el principal daño es electro y sobre todo con Chevreuse, Compañía Dorada. En electrocargados, que se aplica un criterio similar, que la aprovechas para la reacción de electrocargado, pero tu principal daño es el daño de tu elemental, Compañía Dorada. Y en los equipos de Aggravate y Hyperbloom, en Hyperbloom indiscutiblemente siempre irá Sueñosaurios si el daño es superior, a pesar de que también hagas daño de Aggravate con tu elemental. Y en los equipos de Aggravate, que es Jae, con otro electro, por ejemplo Fischl, con Nahida Baizu, que es el Jae AFK que os he explicado en otros vídeos, y que quizá hago un vídeo sobre ese equipo porque es muy poco utilizado, poco popular, pero espectacularmente divertido y fuerte y fácil, hace cero todo para pasarte cualquier sala. En ese equipo concreto del Aggravate hace un daño similar, pero os diría que si obviamente queréis más daño a lo bestia sin tanta diferencia, el Compañía Dorada es un nuevo set con la dificultad que tiene construir un nuevo set, pero si ya tenéis un buen Sueñosaurios, la diferencia de daño no es tanta, el Sueñosaurios en Aggravate puro es inferior, así que jugarla Sueñosaurios. Así que ya lleva Sueñosaurios en una combinación y media, pero su mejor combinación es el Hyperbloom, donde iría Sueñosaurios, pero en electrocargados, en sobrecarga y técnicamente en Aggravate puro, sin hidro, entonces iría Compañía Dorada para maximizar el daño de tu elemental, teniendo en cuenta que no siempre tirarás la ulti. Si tienes el equilibrio en tirar la ulti una vez por rotación en el equipo de Aggravate, es decir, siempre tiras la ulti, entonces el Sueñosaurios sí te beneficia, como digo, y por eso en el Aggravate sin hidro es complicado, pero creo que con esta parte del vídeo lo habéis entendido bien. Ahora, ¿qué se busca en Jae? Pues bien, tiene dos combinaciones, una es triple maestría y una es a daño. Básicamente en los equipos de Hyperbloom, es decir, siempre que lleves un hidro y un dendro, Jae va a sacar más daño por rotación si la llevamos triple maestría, y es extraño, porque iría maestría, 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 pero tendría que llevar substats de proporción crítica, es decir, maestría, 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 pero con recarga, probabilidad crítica, daño crítico y si acaso ataque, que no es tan importante. ¿Por qué? Porque ella, al subir de nivel de manera natural, ella escala con probabilidad crítica. Esta ya, como veis, va a daño y no va a lo que os he explicado antes. Y su segundo mejor set, si no tenéis un Compañía Dorada, es el Sueñosaurios. Así que si no habéis sacado un Compañía Dorada, pues llevarla de mientras Sueñosaurios en cualquier equipo irá increíblemente. Pues el caso, ella escala con probabilidad crítica de manera natural al subir de nivel. Entonces, aunque vayáis triple maestría y en campo explotando Hyperblooms y dando un básico como expliqué en su combo, igualmente vais a alcanzar más de 1000 de maestría para los Hyperblooms. Ella, al escalar con probabilidad y llevar su stat de proporción, podréis alcanzar 70, 150 y unos 35, 40 de recarga para tirar una ulti sí, una ulti no. Y eso hace que en esos equipos de Hyperbloom, donde techea bastante además,
sea más daño por rotación el triple maestría, porque la mitad de tu daño no es tu elemental, más de la mitad es el daño de Hyper Bloom, que solo utiliza el nivel del personaje y la maestría para calcular el daño que va a hacer ese Hyper Bloom. En el resto de equipos, como no haces Hyper Bloom y haces daño con tu elemental y luego la reacción de sobrecarga o de electrocargado o de Aggravate, pero como repito, sin hidro y sin Hyper Bloom, entonces ahí es donde se construye a daño. Entonces, dejando esa variante aparte solo de Hyper Bloom, que es la, vamos a decir, especial, el resto se construye, como he dicho, con Compañía Dorada, a daño, y si no tenéis full Compañía Dorada, pues con Sueños Áureos a daño. ¿Qué debería llevar? Pues casco de, daño, de probabilidad o de daño crítico. Ella escala con probabilidad, con lo cual lo que más os compense, y por recomendación, daño crítico, cáliz de electro, y el reloj podría ser o bien de ataque o bien de maestría. Si vais a llevar un equipo con Bennett o con 80.000 bufos de ataque, incluido un electrogrados de Nubilet donde llevéis a un cazador para pasárselo a Yae, por ejemplo, entonces el reloj es de maestría, porque igual el ataque se va a disparar con Bennett o con el cazador de dragones. Si vais a jugar un equipo donde no haya un bufo de ataque muy bestia o tengas demasiados bufos de maestría que tampoco necesites, entonces podría ir reloj de ataque. Ejemplos, principalmente en sobrecarga, que irás con Chebrus o Bennett y la consonancia Piro, que te va a bufar el ataque un montón. Reloj de maestría, si vas en electrocargados con Nubilet y vuestra Xianyun lleva cazador de dragones para pasárselo a Yae, entonces iría reloj de maestría. Pero si esa Xianyun, por ejemplo, no lleva cazador de dragones, reloj de ataque. Y en los equipos de Aggravate, si no lleváis a Baizu cazador de dragones, porque Baizu puede llevar cazador de dragones si tenéis suficiente recarga, y por ejemplo, Baizu lleva Ámbar, que ocurre mucho porque no tiene suficiente energía, y Nahida os bufa la maestría y la consonancia dentro os bufa la maestría, entonces en ese caso ya podría llevar reloj de ataque. Al igual como dije, si estás jugando un equipo de Nubilet con Furina, Kazuha, que entonces ya no llevas ningún tipo de cazador de dragones, y Yae, entonces ya en ese equipo lleva reloj de ataque. Entonces, si está complicado, podéis volver al vídeo y ver cuándo va ataque y cuándo va maestría, pero depende del contexto. Si te dan muchos bufos de ataque y te sobra el ataque, vas maestría, pero si no tienes ningún bufo adicional de ataque, es decir, si tu Baizu o tu Xianyun no van cazador de dragones para pasárselo a Yae, entonces, como ya es sub DPS de Nubilet o de un Aggravate puro en el equipo que os he dicho, entonces va reloj de ataque para maximizar el daño de tu habilidad elemental. Y los substats, pues eso, probabilidad crítica, daño crítico, recarga de energía. Os diría priorizar la maestría por encima del ataque, la verdad, porque el ataque al final tendréis mucho, y más o menos intentar que se equilibre así. Ahora, armas. Esto es una parte muy interesante, porque diréis, wow, ¿qué armas puede llevar Yae Miko? Pues bien, si todos sabemos que su mejor arma es la Axioma Kagura y que realmente solo lo activa ella bien, aparte de Lisa y de Klee, pero en situaciones muy específicas y realmente no mucha gente ni sabe activarlos, ni realmente tiene interés en jugar esos equipos de Klee o de Lisa con la Axioma Kagura, básicamente el arma que podéis llevar en Yae en todas las combinaciones de equipo, incluyendo Hyper Bloom, y que siempre te beneficiarás de las 3 pasivas, es la Sinfonía de los Merodeadores. Sea cual sea el refinamiento que tengas. Es un arma que se consideraría free to play, que sale en cualquier momento, en cualquier banner sin querer, y que a poco que lleves jugando medio año en el juego la vas a tener como mínimo R1, pero muchos de vosotros la tenéis R5, y muchos de vosotros tenéis varias R5 de este arma. No hay que complicarse. Si no tenéis la Axioma Kagura porque os encanta y queréis sacar su arma y todo lo demás, Sinfonía de los Merodeadores. Listo. Y es lo mejor para Yae porque va a aprovechar los 3 bufos en todos los equipos y le viene como anillo al dedo. No hay más historia y os saldrá en algún momento, no os preocupéis si vuestra cuenta es nueva. Y ahora, como dije los stats, hay una cosa muy importante que combina muy bien con Yae y es lo de una ulti sí, una ulti no o permault. La cosa es que la Sinfonía te da un bufo que se activa cada 30 segundos y las rotaciones de Yae duran pues o bien 22 si quieres tirar la ulti siempre o bien cerca de 20 por los personajes del equipo. Entonces, la Sinfonía convea perfecto para tirar una ulti sí, una ulti no, asegurándote que la primera vez que activas Sinfonía al entrar en campo, tiras la ulti y ya la siguiente ulti donde no tienes el bufo de la Sinfonía tampoco vas a tirarla y haces una sí, una no y cuadra perfecto. ¿Por qué explico esto? Porque la recarga depende de ello. Si tenéis un equipo con consonancia electro y una batería electro, es decir, Raiden Official, ella puede llegar a tener permaulti con una recarga entre 140 y 150 a C0.
Si esa C1 puede llegar a tener permaulti con 140 de recarga siempre y cuando tengas la consonancia electro y que ese otro electro sea una batería fuerte de electro como Fischl o Raiden y no hay más ejemplos, o que los otros 3 personajes del equipo de Yae sean todos una batería, que esto es más complicado. Si no es el caso, quedaros en 35-40 de recarga y entonces tiraréis una ulti sí, una ulti no y vais tranquilos, y ahora hablo de la C1, no pasa nada. Y por otro lado, si pretendéis tirar la ulti todo el rato, habrá que acercarse a 60-70 de recarga a C0 si no tenéis la condición de la batería electro más la consonancia electro. Y eso es incómodo y no lo recomiendo porque habrá que invertir también en proporción, en maestría y bueno, complicaciones de los artefactos. Así que quedaros entre 35 y 45 siempre y si podéis aprovechar la perma ulti bien, si no, no. Y si tenéis que tirar una ulti sí, una ulti no, que es lo más cómodo, es la jugabilidad actual de ella. Por otro lado, ¿cómo se jugaría con la C1? Pues bien, con la C1, con apenas 135 justos, pero con una batería electro fuerte como Fischl y Raiden, sí consigues permaulti y es muy curioso, pero se beneficia y está muy bien. Y luego, cuando ya quieres permaulti con esa C1, teniendo 66 de coste, que es mucho mejor, simplemente con acercarte a 45-50, como veis aquí tengo 43, 143 de recarga, ya puedes tener perma ulti, pero muy justito y en alguna rotación te darás cuenta que te falta un píxel para tener la ulti y llegar a molestarte. Pero es que ya tiene ese problema del coste de ulti, tengas o no tengas la C1 y de que ella no genera partículas, eso es un gran problema. Por el resto, tratar de conseguir el máximo de proporción, 70, 220, 230, yo tengo un poco menos como veis. La maestría siempre le vendrá bien y como veis yo tengo 220 por 80 del set y no llevo un reloj de maestría, pero puntualmente con un reloj de maestría podréis alcanzar más maestría. Y el ataque, como veis, tengo 1900, pero si tenéis una Yae con 400 de maestría por el reloj, pero apenas tenéis 1500 de ataque porque estáis llevando un reloj de maestría, pero en el equipo hay un Bennett, un H-Bruce, un cazador de dragones de Baizu en un Aggravate o de una Xianjun en un equipo de electrogrados de New Billet, no pasa nada porque os iréis a muchísimo más ataque y está bien si tenéis 1500 de ataque, pero 300-400 de maestría. Y básicamente estas son las recargas y la construcción de Yae. Los equipos. A día de hoy se hablaría, como digo, de 3 variantes principalmente. Los electrocargados de New Billet, sobre todo con Kazuha es más complicado porque no tienes un healer en el equipo y te va a perjudicar porque no activas las cargas de Furina. Porque con Kazuha se recomienda siempre pues Charlotte, Baizu, Jin, un healer, bueno, Jin doble anemo no es muy importante, pero bueno, un healer fuerte que te mantenga. Pero si juegas la variante nueva de New Billet con Xianjun, Furina, pierdes el bono de Kazuha, pero ganas un sub DPS como Yae o como Beidou o como Fischl contra un enemigo, y ese daño total de un personaje extra en el equipo compensa el 40% de daño elemental de Kazuha, más o menos y depende de las constelaciones y la construcción del personaje. Con lo que uno de los equipos sería los electrocargados con o sin New Billet, tenerlo en cuenta, y con o sin pasarle un cazador de dragones de algún personaje de catalizador. Por otro lado, y os he dado el contexto de la construcción de este equipo, las sobrecargas de Yae, sobre todo con Che-Bruce, que es muy interesante y como digo, Che-Bruce mejora a Bennett en los equipos de Raiden Yae, Xiangling Che-Bruce, objetivamente y en todos los casos, pero cualquier variante de sobrecarga incluido con Bennett, es decir, Bennett, Yae, Xiangling viene muy bien, pero puedes jugar Bennett, Yae, Kazuha y otro electro como Fischl y un montón de combinaciones más. Y luego los Yae con Dendro, que os he hablado también en todo el vídeo, pero básicamente Yae con Dendro tiene 2 vertientes. Básicamente, Aggravate puro, sin hidro, sin reacción de Hyperbloom, donde va a daño y podría ir compañía dorada, pero si tiras la ulti en todas las rotaciones puede ir sueños áureos, es decir, la única combinación de equipo que es más especial y más específica y algo extraña y puede ir ambos sets con más diferencia de daño, o sea, con menos diferencia de daño que las otras combinaciones, que sería principalmente el Yae AFK, el Yae, Fischl, Nahida, Baizu o Yao Yao. Y repito, insisto, este equipo es ultra divertido. Y por último, el equipo que más techo puede tener de Yae, donde menos aprovecha el daño, incluso igual lo aprovecha, que son los Hyperblooms, Yae, Furina, Nahida y cualquier cosa para sobrevivir que te venga bien, incluso una Xianjun, Anemo, cazador de dragones, para pasarle el cazador y el sombra verde al electro de Yae, donde Yae va a hacer Hyperblooms y Aggravates al mismo tiempo, pero va a ir triple maestría aprovechando la maestría y el set 100% de sueños áureos. Aquí nunca va compañía dorada, porque Yae se puede jugar en Hyperbloom y aquí más de la mitad del daño de la propia Yae es el Hyperbloom, el cual no es bufado por el set de compañía dorada. Así que estos son los equipos. Esta es la build de Yae, esto es todo el conocimiento que os podemos traer sobre el personaje. Llevarla al cielo, dejadme en los comentarios en qué equipo la jugáis y qué arma tenéis, cuánta maestría tenéis en Yae. Gracias por ver, apoyar y disfrutar de todo el contenido y gracias al equipo del canal, que es un equipo increíble.
explotar el botón de like y suscribirse y todo lo demás. Gracias por todo el recorrido que está teniendo el canal y la trayectoria. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, minis y chao.